¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido. Bendecido, amén, porque Cristo vive en nosotros. Y bueno es Dios, ¿sí? Bueno es Dios en todo tiempo. Así que hay que fortalecerse en Él y en el poder de su fuerza. Voy a hacer algunas cosas que no estoy muy acostumbrada a hacerlo, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a hacer. Pero antes de eso, quiero abrir en Isaías capítulo 57. Sé que fue una semana difícil para Iglesia Victoriosa Unión, porque como le decía al principio, en esta semana fallecieron 2 de nuestros hermanos en la fe, partieron de este mundo a la presencia del Señor, 2 de nuestros hermanos que hacía 15 años, 14 años, no o más, estaban juntamente con nosotros. Uno ora y dice, Dios, preserva la vida y la salud de tu pueblo, pero hay un momento en que dice, ¿qué más querés que preserve? Nuestro hermano Manuel Rechope tenía alrededor de 98 años y nuestra hermana Mirta alrededor de 82, 83, ¿verdad? Pero la congregación, aquellos que hemos hecho los estudios bíblicos, y muchos de los hermanos estaban muy dolidos, ¿verdad? Por lo que había acontecido. Pero dice Isaías 57, versículo 1, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Amén. Amén. Cuando Dios se lleva un hijo suyo o una hija suya, es para que entre en la paz. Amén. Amén. Para que salga de la aflicción de este mundo. Este es un mundo caído, un mundo que constantemente nos genera preocupaciones. ¿Sí? Surge un problema allá, un problema acá, siempre estamos tratando de solucionar problemas y con Cristo el Señor nos ayuda a poder solucionar problemas. Pero estamos en un mundo de aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo, ¿no? Con Jesús todas las cosas son posibles. Y cuando partimos de este mundo, cerramos los ojos en esta tierra y los abrimos en la presencia del Señor, una de las palabras que nos puede traer gozo y paz y consuelo es precisamente esto, saber que nuestros hermanos ya descansan en la paz eterna, ¿sí? Que están delante de la presencia del Señor y que fueron quitados de la aflicción de este mundo. Ya no tienen que pagar la OCE, ya no tienen que pagar Antel, ya no tienen que pagar cuentas, ¿sí? Y cumplieron su carrera, porque lo más importante en este caso, cualquiera de ellos dos cumplió la carrera que Dios les había marcado, ¿sí? Y lo tremendo fue que los dos partieron el mismo día, el 13 de agosto. Parece que Mirta lo esperó un poco a Manuel, ¿no? Y en la noche, después el 14, en la madrugada, digo, bueno, ya se encontraron los dos en la presencia del Señor. Amén. Así que, como iglesia, le mandamos un saludo a todos los familiares, seres queridos, amigos, hermanos en la fe que habían estado y estaban enlutados, ¿verdad? Que Dios traiga resignación, paz y consuelo. Y bueno, y como sierva de Dios me tocó también hablar con hermanos de la congregación, que obviamente la separación física siempre duele. Y fue una semana difícil. Washington también, falleció su hermano Fernando, ¿sí? Y las separaciones físicas, el saber que uno no va a ver el ser querido, duele. Y para la iglesia son bajas, pero para el cielo son altas. Y están descansando en la gloria. Había una canción que cantaba Mirta, que ya si no está Mirta ya me voy a olvidar un poco la letra, pero que decía algo así: el hombre que anduvo en Galilea se llama Jesús de Nazaret. Hay pruebas en mi vida, pero ahora Él está conmigo y aumenta cada día más y más mi fe, más amor, y el que no lo tenga que lo pida el Salvador. Bueno, Mirta, perdóname, porque ella era la que sabía bien la letra, ¿verdad? Y nuestro hermano Manuel, la última reunión que tuvimos, que me acompañó el hermano Ernesto,
que pudimos compartir la palabra, poder compartir la Santa Cena, poder orar por él y bueno, en ese abrazo final decir cuánto nos amábamos el uno al otro. Amén. Y saber que a los pocos días ya sabíamos que era un hasta pronto. Porque todos los que tenemos la fe común en Cristo, tenemos la esperanza de la vida eterna y el reencuentro en la gloria del Señor. Amén. Y esta palabra es precisamente para que entendamos, ¿verdad? Que si fuera por Dios, ya todos estaríamos al lado de Papá Dios. Dios ya quisiera tenernos con Él, pero por causa de que los tiempos son de Él y que todavía hay muchas cosas, mucha obra que hacer, el Señor, si te tiene con vida es porque todavía tenés propósito que cumplir. Amén. Decirle a tu hermano, tenés propósito que cumplir. Tenés propósito del Padre. Amén. Porque si no tuvieras propósito, ya Señor te hubiera llamado a su presencia. Y el día que estuvimos en el culto familiar allá, decía, mandale un saludo grande al número 1 de Belvedere, a la Calandria. Está Ernesto acá que no me deja, yo no miento, primeramente no existe eso en mí, pero ¿verdad que fue así? Sí. Ven un segundo, Ernesto, ¿verdad que tú lo encontraste bien lúcido? Porque una de las cosas que tenía nuestro hermano Manuel era su lucidez mental y hasta te contó la anécdota de la Coca-Cola y las... Contá un poquito, ¿cómo lo viste? Yo lo vi hermoso. A mí me llamó tanto la atención cuando la pastora me compartió, porque yo digo, no puede ser si estaba tan bien. Incluso le preguntamos, ¿estás comiendo? Y él dice, sí, ayer comí asado. Dice, y hoy mi hija está haciendo canelones. Y no sé si estaba comiendo poco o mucho, pero estaba comiendo. Mire, tanto me llamó la atención que después que me enteré al otro día, llamé a un hermano que es enfermero. Digo, mirá, pasó este caso así, así, así. Y este hermano estaba así, hasta donde yo sé, así. Y me contó que estaba comiendo. ¿Puede ser que haya partido de golpe por un edema pulmonar? Y le digo, porque, le digo, yo qué sé, a veces, le digo, los doctores te ven grande y te dan un cóctel igual, porque sabemos que esas cosas pasan. Digo, y él me dice, no, quédate tranquilo, dice, porque un edema se te puede llevar muy rápido. Dice, él ya debería tener problemas cardíacos, dice, insuficiencia. Dice, y eso hace que haya sido rápido, pero, amén. Pero yo lo había visto precioso, y bueno, qué lindo que partió así, en paz, tranquilo, juntándose con su señora, que era el deseo que él tenía, que lo compartía, ¿verdad? Bueno, el Señor lo hizo posible y vemos cómo Dios es fiel con los fieles hasta el último instante. Gloria a Dios. Gracias, Ernesto. Y le mandamos un abrazo grande a Diamantina y a las hijas también, y a los nietos. Y Marianela me acompañó al entierro. Ven un segundo, Marianela, porque fue una semana muy particular. No es fácil hacer un sepelio en el cementerio, predicar en el cementerio, ¿verdad? Pero la hermana valientemente estuvo allí acompañando también en el entierro de nuestro hermano Manuel. Sí, bueno, para mí fue un honor que podía estar con nuestra pastora y en representación de todos los hermanos y acompañarla a ella, porque como usted lo decía ahorita, no es un sitio donde hay muchas cosas que se mueven en el ambiente familiar, todas esas cosas, hay muchos sentimientos cruzados. Entonces, bueno, apoyando a nuestra pastora, a nuestra hermana Diamantina, le encantó que llegáramos allí, se llenó como de paz. Ella tenía paz porque ella siente que él se despidió en paz, pudo ver a sus hijas, algo así, ¿no? Y saber que los hermanos usted lo estuvo visitando. Entonces creo que para mí fue maravilloso, aunque triste, estar allí. Y contanos, porque Marianela es también fruto de la predicación de nuestra hermana Mirta. Fue nuestra hermana Mirta quien te trajo a la iglesia. Eso es un milagro de Dios, algo que nunca olvidaré, y siempre tengo la dicha, que siempre se lo dije a la hermana Mirta, que yo llegué a la iglesia por ella. Y fue un milagro de Dios, porque el Señor, yo le pedía, ella pasó un día y me habló de la iglesia, y después yo le dije, no la vi más, y le digo, Señor, si esto es así, es la iglesia donde tengo que congregarme, pues deme hoy, le dije al Señor así, dígame hoy. Y bueno, yo estaba trabajando ahí, y de golpe a las 5 de la
la tarde llega Mirta. Y yo dije, sí, Señor, gracias, es la iglesia y Dios bendiga a mi hermana Mirta. Y bueno, yo sé que ella está en un lugar especial porque de verdad que Dios la trajo aquí con una misión, fue un canal de bendición para cada uno. Para mí lo fue. Entonces, bueno, gracias por todo. Sí, sí. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Mirta fue una ganadora de almas. Trajo a la hermana Selmira, que ya está con el Señor, la hermana Tura, y tantas hermanas, tantas personas que pasaron por la iglesia por la predicación de Mirta. Y esta semana especial también, porque también tocó la inauguración de tu nuevo local, amén. Así que todos aquellos que están en el canal, que quieran visitar a nuestra hermana, ¿sí? Que tiene bijú, joyería, marroquinería, ¿verdad? También, sí. Está en la Expo Roslo, en el local 123, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 19 horas. de 10 de la mañana a 19 horas. Así que nos tocó todo, ¿vio? Todo. Nos tocó todo, inaugurar el local allá en la Expo Roslo, así que son todos bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, y esto recordar, ¿verdad? Con tanto amor a dos guerreros, dos valientes de la fe. Gracias, mi hermana. Muy bien, gloria a Jesús, gloria a Dios. Y hoy es el Día de los Niños, que Dios bendiga a los niños en cada parte del Uruguay, pero en cada parte del planeta. Amén. Esos niños que son el fruto de la enseñanza y de la educación, tanto del hogar como también, ¿sí?, del Estado, ¿no? En diferentes lugares. Que Dios los bendiga, los libre de todo abuso, de todo maltrato, de toda escasez. Que Dios provea para las necesidades de todos los niños, amén. Es nuestra obligación como iglesia siempre estar velando, vigilando, orando para que Dios libre a los niños. Hermano, ¿cuántos niños en diferentes partes del mundo sufren violencia verbal, física, económica? ¿Cuántos son abusados? Y la niñez es sumamente fundamental porque los primeros años de vida, el entorno, el niño es como una esponja, absorbe todo. Y los primeros años de vida después se van a ver en el adolescente y en el joven que se forjó, ¿sí? Entonces, que Dios traiga una paternidad y maternidad responsable, aquellos que están en contacto con ellos a través de la educación, que entiendan también, tanto maestros como profesores, que cada niño en su hogar, no todos los hogares son iguales, ¿verdad? Y a veces el único refugio que tienen es el lugar de clases, el salón de clase. Y que el primero que tiene que llegar alegre al aula es el maestro o el profesor. Amén. Para poder impartir un rayo de luz, de esperanza a muchos niños. Porque no todo está perdido cuando hay una iglesia que ora y hay hermanos en la fe que están en diferentes lugares trabajando y aportando su granito de arena. Amén. Dios es bueno, Dios es grande y Dios hace milagros y Dios está con los niños. Más dice que el reino de los cielos es de quién. Y que decir a tu hermano, si vos no sos como un niño no vas a entrar en el reino. Claro, pero ¿por qué Jesús dijo eso? Porque el corazón de un niño todo lo cree, ¿sí? En él no hay malicia, no hay maldad. Aunque ahora me van a decir, no, pero mire que ahora hay niños que, bueno, hermano, niños de 2 años, 3 años, 4, 5 años, van al jardín y ellos, si usted le dice, mañana te traigo una caja de bombones, ellos van a estar expectantes de que usted mañana le va a traer la caja de bombones. Y si usted no le trae, lo va a decepcionar porque él le creyó. Por eso, nosotros tenemos un Dios que si nos promete una caja de bombones, la trae. Porque Él no decepciona a sus hijos, amén. Y hay muchos hijos que tienen un sueño. Y quiero precisamente ir a Génesis. Había un jovencito de 17 años llamado José que tuvo un sueño. Amén. Alguien una vez en la historia de la humanidad dijo, tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Y cada uno de nosotros tenemos sueños también, ¿no? Sueños, visiones, propósitos, metas. ¿Sí? No importa la edad que tenga acá. Porque uno empieza a morir cuando ya no tiene meta, sueño, propósito. Pero mientras estamos vivos, siempre hay que tener una meta, un proyecto, amén.
Dios le dará un sueño, una visión, algo para poder desenvolverse en la vida, para poder hacer. Una vez leí que los que crearon la Coca-Cola el primer año vendieron solo 5 botellas. Y después la Coca-Cola se forjó una... ¿Te la conoce? Ay, no debería decir marcas, ¿no? No. Ahora en el shopping inauguraron en Punta Carreta Shopping y van a inaugurar en el nuevo centro. Que Florencia almorzó conmigo, con la pastora Lucía, allá en Buenos Aires, de un hombre que también muy mayor creó su empresa de pollos. ¿Cómo? Kitchen. Bueno, sí, yo no sabía, pero allá cerca de la 9 de julio estaba el local y estaba la foto del hombre, el cuadro, y Florencia, como ella sabe mucho de inglés, ella sabía y quería comer en ese lugar. Y bueno, y ahora las sucursales también están inaugurándose aquí en los shopping. Pero ese hombre empezó muy mayor también. 62 años. 62 años. ¿Sí? Entonces, nunca es tarde para un nuevo sueño, un nuevo proyecto. Amén. Dios es un Dios de oportunidades. Y aquí en Génesis, capítulo... ¿Le dije el capítulo? No. Bueno, Génesis capítulo 37... Había un jovencito de 17 años llamado José que tuvo 2 sueños de parte de Dios. Pero me voy a detener en... Voy a hacer más hincapié en el segundo, que fue el que trajo un problema familiar. En el versículo 9, ¿sí? José en el versículo 5... cuenta un sueño. Bueno, le voy a leer más. Voy a leer un poco más para ponerlo en contexto, porque si no, capaz que se me pierde por ahí. Dice, versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La envidia siempre es enemiga del éxito. Diga conmigo, la envidia siempre va a ser enemiga del éxito, ¿sí? Y a veces se va a manifestar en los compañeros de trabajo, en los familiares, en el entorno. Pero acá queda, ven este jovencito de 17 años, tuvo 2 sueños. Y esos 2 sueños, esas visiones nocturnas fueron dadas por Dios. Y cuando Dios te da un sueño, una visión, un propósito, Dios provee lo necesario para que ese sueño y esas visiones se realicen, se cumplan. Amén. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Nadie va a poder frenar y parar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Amén. José tuvo un sueño. Primero soñó con esas gavillas de trigo y ese sueño se hizo realidad muchos años después, cuando él estaba en Egipto y era el segundo en autoridad después de Faraón, y había hecho que durante 7 años de abundancia en la tierra de Egipto
se guardara en los graneros, ¿sí? El trigo, el alimento, porque iban a venir 7 años de hambruna a la tierra. Y cuando vino la hambruna a la tierra, la provisión de Dios, la abundancia de Dios, porque Dios es abundancia y Dios estaba con José, pudo preservar la vida a aquellos que no tenían nada. El trigo, el símbolo de la provisión divina, el símbolo del pan, del alimento, amén. Dios es alimento espiritual, pero es alimento físico también para nuestras vidas, y Él provee todo lo que nosotros necesitamos. Yo siempre digo, hermano, a quien Dios llama, Dios respalda. Por eso usted tiene que conocer en Dios los sueños, visiones, promesas que Dios ha dado en particular a cada uno de nuestras vidas. Y el segundo sueño, el primer sueño involucró a los hermanos, y ahora después vamos a ver que todo eso se cumplió en su tiempo. Pero el segundo sueño no solo involucra a sus hermanos, sino que involucra a su padre y a su madre, a Jacob y a Raquel. Israel le dice aquí la palabra, pero es Jacob, ¿verdad? Quien aquel hombre que Dios le cambió el nombre. Le sacó el nombre de Jacob, el engañador, y le puso el nombre de Israel, príncipe de Dios. Porque Dios, para bendecirlo, tuvo que cambiarle el nombre. Y yo creo que Jacob, acá dice que amaba a Jacob, a José más que a los demás hermanos. Uno que es madre, a usted que es padre, uno ama a todos los hijos por igual. Lo único que los hijos todos cumplen a veces diversas funciones, ¿verdad? Y a veces tienen diferentes caracteres y diferentes propósitos. Y esto de la túnica diferente a los hermanos, que fue lo que generó un poco de celo y de envidia, no era para contender, era que el Dios de Jacob había puesto sobre José, ¿sí?, una unción de provisión y de multiplicación especial y de interpretación de sueños y visiones. Y Jacob no era ignorante de ese Dios. Por eso él miraba a Rubén y sabía qué propósito Dios tenía con Rubén. Él miraba a Judá y sabía qué propósito Dios tenía con Judá, ¿sí? Después miró a Benjamín y sabía qué propósito tendría Dios con Benjamín. Pero cuando miraba a José, sabía que rama fructífera era José. Que todo lo que José emprendiera iba a ser prosperado. Y como padres a veces, que hay hijos que se creen, no, vos querés más a fulano y que a sultana, no, uno de los hijos los quiere a todos por igual. Simplemente que va apoyando y ayudando, ¿verdad?, de acuerdo sea la necesidad de ese hijo y de acuerdo a la visión y el propósito. ¿Amén? Pero bueno, acá dice que como le hizo una túnica diferente, lo amaba más. Pero yo pienso que como padre Jacob amaba a todos sus hijos. Y a su hija Dina, que también tuvo con Lea, con una de ellas. Y también José era hijo de la mujer que amaba a Jacob, ¿sí? Jacob amaba a Raquel y con Raquel tuvo dos nada más, a José y a Benjamín, ¿no? Pero el tema es acá Dios con José y José con Dios. Dios con ese jovencito de 17 años y ese jovencito de 17 años con Dios. Ese jovencito que sabía que si Dios decía algo, Dios lo iba a cumplir. Y acá este segundo sueño trajo controversia, porque dice, bueno, ahora no solo estás metiendo a tus hermanos en el asunto, sino que estás diciendo que tu madre y yo también nos vamos a postrar delante de ti. Y bueno, mire, la vida es una rueda, ¿sí? Los hijos a veces están desde que vienen al mundo están en posición que necesitan de sus padres, pero después llega el tiempo en que los padres necesitan también de sus hijos. ¿O no? ¿Sí? Y qué bueno cuando tenemos esa fidelidad, ¿eh?, como padres y también como hijos, y los padres ayudan a los hijos y los hijos honran a los padres, y porque todas esas cosas le agrada a Dios, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, amén. Hijos, amad a vuestros padres y obedecedles en el Señor, y padres no sean ásperos con sus hijos, y bueno, son reglas de nuestra convivencia en el Señor, pero la vida es una rueda.
Sí, hoy los hijos necesitan de nosotros, pero mañana nosotros vamos a necesitar de ellos. Y así fue. Llegó un momento dado en que Raquel partió de este mundo, Jacob ya estaba muy ancianito y todavía con el dolor, pensando que su sueño, su hijo José había muerto. Enlutado, José, cuando Jacob se entera de la supuesta muerte de José, dice, bajaré al Seol enlutado por el resto de mi vida. Porque usted sabe que lo que hicieron los hermanos, ¿no? Lo tiraron en la cisterna, querían deshacerse de él, le arrancaron la túnica de colores, mataron un cabrito, pusieron sangre en la túnica, después dijeron no lo vamos a dejar ahí, venían unos mercaderes de Madián y lo vendieron como esclavo a José para Egipto con 17 años, y bueno, y allá Dios se encargó de José, lo llevó a la casa de Potifar y después lo llevó a la cárcel. Creo que estuvo 13 años, creo que estuvo en la cárcel José. Y bueno, y a veces reflexionando digo, fue bueno que Dios lo mantuviera en la cárcel, porque con las costumbres que había en Egipto, la perversidad moral que había en Egipto, qué bueno que Dios igual lo tenía en la cárcel a José allá. Así lo libraba esa mente de joven, de adolescente, de tantas cosas, ¿verdad? Porque cuando la mujer de Potifar quiso abusar de él, ahí se armó el problema y ahí lo mandaron a la cárcel, porque José se resistió, ¿no? Entonces, imagínense los planes, los proyectos de Dios. Cuando Dios nos da un sueño, no quiere decir que todas las cosas van a ser fáciles, ¿no? Sino que tenemos que confiar en ese Dios, que cada obstáculo que se levante, Dios lo derribará. Amén. Diga conmigo, cada obstáculo que se levante en mi camino, el Señor lo derribará. El Señor lo derribará. Amén. Porque yo confío en el Señor. Yo confío en Dios. Yo en el año 2008, en un momento, me acuerdo hablando con el pastor Gilberto, hoy cumpleaños el pastor Medina, también le mandamos un saludo a él, que es el pastor de la iglesia de Mendoza, en Argentina. Estaba hablando con el pastor Gilberto y bueno, por cosas que habían sucedido personales y ministeriales aquí en la iglesia, precisamente con la partida del pastor Luis. Y en un momento dado recuerdo que le dice, bueno, déjate llevar como José. Y de golpe me vi, mire, fue como algo raro, ¿no? ¿Vio alguna película así como de Estados Unidos, de eso de los ríos rápidos? ¿Sí? Los ríos rápidos, que hay como cataratas después. Y bueno, me sentí como en un bote inflable. Como que estaba arriba de un bote inflable y que el río rápido me llevaba, y me llevaba para acá, y me llevaba para allá, y bueno, iba a flote, siempre estaba a flote, ¿no? Nunca me hundí en el nombre de Jesús. No, pero dije, bueno, ahora entro en los rápidos de Dios, para acá, para allá, y bueno, tendría que ver una película de esas. Allá en Colorado, o algo, no sé, ¿no? En California, no sé qué. Y dije, bueno, estoy en este bote y el Señor está conmigo y ahora, bueno, vamos a navegar por aguas profundas con el Señor, amén, en los rápidos de Dios. Y esos sueños que Dios le dio a José, en el capítulo final, miren, ahí en Génesis capítulo 50, versículo 'Vemos ahí? Versículo 50. Dice el 15 en adelante, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él.
Mire, ¿qué le había soñado José con las gavillas de trigo, con el sol, con la luna y con las estrellas? ¿Qué pasaba? Que se inclinaban delante de él, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, mire el poder del perdón, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. El sueño y las visiones de ese joven de 17 años era para un día preservar la hambruna que iba a haber, proveer, ¿sí? Y preservar la vida de aquellos que iban a estar en un periodo de hambruna en el mundo. Dios es un Dios grande. Y cuando usted sueña algo, mire que no es solo para usted. Puede ser para impactar a muchos. José perdonó a sus hermanos. Su padre falleció en paz. Se reconcilió con ellos y el sueño se cumplió. El sueño se hizo literal así como José lo había soñado con 17 años. Luego los israelitas se pusieron, Faraón le dijo a José, no, trae a todos tus hermanos, todos tus parientes, tráelos a la tierra de Gosén, una tierra buena allá, y allá comenzaron ellos a multiplicarse, a crecer, se establecieron. Porque ese faraón José tenía el favor de ese faraón, ¿verdad? Porque Dios estaba con José y bueno, y la gracia de Dios estaba con él. Pero el sueño se cumplió literal. Y mire, y dice el versículo 25 dice, el 24 voy a leer, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero dejó mandamiento acerca de sus restos. Dejó mandamiento acerca de sus restos mortales. Que el día que él muriera, no quería que sus restos quedaran enterrados en Egipto, sino que quería ir con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Amén. Así que no sé cómo hicieron los israelitas, pero tenían que andar con los huesos de José para acá, para Dios, ¿cuándo nos va a dar la tierra? Y mire que pasaron 40 años en el desierto, cuando podrían haber pasado un par de días. Porque después por rebeldes. Pero la Sagrada Sepultura, respeto, ¿sí? Hacia los que duermen en el Señor. Amén. Porque solo cambiaron de plano. No están en este plano físico, están en otro plano. Pero Él quería que aún sus restos, el día que sean resucitados, no fuera desde la tierra de Egipto, sino que fuera desde la tierra prometida. Y Dios es un Dios que cumple sueños y visiones y propósitos. Lo que hizo con este niño, este adolescente, este jovencito, también lo hace con nosotros. Lo hizo conmigo y sé que lo hará contigo. Específicamente, bueno, ya los que me conocen ya saben muchas de las promesas personales que Dios me dio, que ya son una feliz realidad, que ya fueron cumplidas. Aunque desde niña íbamos a Asamblea de Dios, cuando llegaron los 12 años, que era como una obligación que había que bautizarse, ¿no? A los 12 era, ¿no? Yo me tomé mi tiempo. Y pasaron los 13, los 14, los 15, los 17, los 18, y bueno, en el año 97, recién después, me bauticé. Y fue un trato personal con Dios. Por eso digo, no hay que obligar a nadie, hermano. Dios tiene sus tiempos, sus propósitos. Me reconcilié con Dios, obviamente, los 18 años, 19, a través de la radio. Estuve como 2 años para ir a la iglesia. Fui a la iglesia y un día yo siempre amé la palabra. Si hay algo que yo amo es la palabra. Yo sé que la palabra es la boca de Dios en la tierra. Y si yo quiero resolver un problema o quiero saber algo, fuera de que ahora tengo otros tratos con Dios, en aquellos años tan jovencita era a través de la palabra. La palabra para mí, bueno, yo abría y lo que Dios me decía, así se cumplía. ¿No? Si Dios, una vez voy, antes de salir
de casa, abro la palabra y Dios me da una palabra en Job que dice, y agarraba Job un tiesto para rascarse. Yo me fui a trabajar y dije, ay, qué raro esta palabra, ¿y por qué me habla de un tiesto para rascarse? ¿Qué tengo que ver yo con Job y un tiesto para rascarse? Y al mediodía yo estaba en mi oficina y entra la dueña de la empresa y me dice, Patricia, ¿te sentís bien? Digo, sí, porque estás muy roja, dice, me parece que te estás afiebrada. Digo, puede ser. No, anda para tu casa, anda tranquila, dice, anda, Y me acuerdo que fui a casa, cuando voy al baño, me van a sacar la remera, todo puntitos rojos por todos lados. Fuimos al médico, ¿qué tenía? Varicela. ¿Pica la varicela? No era la sarnajo, pero Dios me está avisando que era algo que me iba a picar. 15 días en cama. No, entonces yo era así, vio, como un niño. Si el Señor me decía, ¿te vas a rascar? Yo, ay, por algo me voy a tener que rascar. Y antes cuando me reconcilio con Dios, Dios me da una palabra, estaba sentada, me acuerdo, en el banco de piedra, abajo de la nacahuita, mire, porque las cosas cuando son de Dios lo marcan así para toda su vida. Abro la palabra en Hechos de los Apóstoles y dice, el Dios de tus padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque vas a ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿por qué te detienes? Bautízate y lava tus pecados invocando tu nombre. Entonces, llegué a la iglesia y me dijeron, ¿vos sos bautizada? No. ¿Y cuándo el bautismo? Y en octubre. Anotame ya ahí. Ya me anoté para el bautismo en octubre. Amén. Pero me había dicho ya proféticamente el Señor de que iba a ser testigo a todos los hombres de lo que había visto y oído. Y al tiempo me da una palabra en Zacarías que dice, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y si tú guardas mis ordenanzas, tú también gobernarás mis atrios. Y yo dije, uy, eso es una promesa ministerial. Yo quiero estar sentada allá en el último asiento, ayudando en lo que puedo, no quiero liderar. Ay, hermano, y eso sí que le dio más dolor de cabeza a Dios. Pero a su tiempo Dios lo cumplió. Dios proveyó lo que necesitaba para cumplir el sueño que Él tenía conmigo. Amén. Quizás yo no estaba muy compartiendo mucho su sueño, pero cuando Dios tiene un sueño, aleluya, y uno tiene que ser obediente a Dios. Mire, porque una de las cosas más lindas que uno puede demostrarle a Dios que lo ama es cuando te le obedece. Amén. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, podemos saber mucho de Biblia, podemos ofrendar, diezmar, podemos evangelizar, pero si usted no obedece, no sirve de mucho. Y obediencia parcial no es obediencia. Dios requiere una obediencia total. Y bueno, y ahí tuvimos nuestros tratos, pero Dios lo hizo. Por eso hay mucha gente que se aflige, yo veo que a veces en redes sociales, y queremos construir esto, y queremos construir aquello, y ayúdenos, y envíe ofrenda, y haga esto, y haga aquello. Hermano, yo en Dios aprendí que lo que Dios llama, Dios levanta. Dios guarda, Dios suple, Dios provee. Lo que usted tiene que encargarse es de orar, de ayunar, de mantener comunión con Dios, amén. Y de dar los pasos que tiene que dar. Pues no es solo, no, Dios me llamó, me dio un sueño, me va a quedar cruzado de brazos. No, hermano. Dios también es movimiento. Dios es movimiento. Y me tengo que mover hacia el sueño. Porque si yo no me muevo, Dios me va a mover, como a José. Dios usó a los hermanos igual para que lo movieran. Y bueno, y Dios lo hizo, y Dios lo cumplió. Y a su tiempo me puso a gobernar sus atrios. No sé si ha sido un buen gobierno o mal gobierno, pero ayer me acuerdo que estaba de noche acá y llega mi hija del trabajo allá. Y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Ya son las 10 de la noche, un frío bárbaro. No, digo, estoy acá estudiando. Y agarré carpetas viejas mire, que Dios me ungen de pastora en Argentina. Después me reconocen el pastorado acá en el Club Goes, ¿no? Después me dan el grado 4 o 5 en el Club Cordón, de la Iglesia de Dios Pentecostal, MI. Dios me lleva a predicar a Buenos Aires, me lleva a predicar a Mar del Plata, a Córdoba, a Mendoza, a todos los barrios aquí de Montevideo, a todos lados. Y es tan grande Dios que, mire, la primera vez que Dios me hizo predicar, yo nací, y ahora va a quedar ahí registrado, no, yo nací en el Sanatorio Pacheco, eso es otra cosa.
pero me crié en Belvedere, en la calle Campichuelo. ¿Sí? Y la primera vez que predico en Argentina era en la iglesia de los pastores amigos míos, Miguel Flores y Lucía. Y saben que ellos viven allá en una calle que se llama Campichuelo. Tremendo. Me acuerdo hasta el día de hoy lo que prediqué, pues la mamá del pastor Flores había quedado ahí conmigo, chocha. Y esos misterios de Dios, ¿no? La primera vez que prediqué en Montevideo, también Dios me manda a Nuevo París, ahí. Yo vivía entre Belvedere y Nuevo París, y a Nuevo París me mandó a predicar, a una iglesia allá de otros pastores amigos. Dios hace como quiere. Los sueños de Dios se cumplen. Los sueños de Dios son reales. Si Dios le dio un sueño, no se desanime, no se desaliente. Dios lo cumplirá. Y hablando de sueños, me acuerdo cuando mi amigo, mi hermano en la fe, Manuel, estaba internado en clínica. Me recordó un sueño que él tuvo con este lugar hace mucho tiempo. Y el domingo pasado andaba un chico que anduvo aquí, que usted sabe que cuando Dios manda hasta el diablo obedece. Y lo hice orar. Y terminó orando prácticamente lo que Manuel había soñado. Y el hermano Ernesto me manda el otro día un audio y me dice: pastora, Dios me dice que hay que orar por un avivamiento. Y Dios mueve las aguas en su tiempo. ¿Amén? En las cosas personales, en las cosas ministeriales, confiemos en este Dios grande. Amén. Vamos a ponernos de pie.